Bien, gracias a Dios. ¿En qué estás trabajando en el SENA? Pues yo soy profesional en biología y en los últimos 8 años vengo trabajando como instructora del SENA en el área ambiental principalmente, ¿sí? Y ellos han reestructurado los programas y, por ejemplo, había una competencia que yo impartía en años anteriores que era ambiental de forma transversal a los diferentes programas técnicos y tecnólogos. Pero entonces, en la reestructuración de los diseños, han unificado ambiental con seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues eso fue lo que me llevó a mí a realizar esta especialización, a Ok, ver si podemos responder de forma más idónea y pues también asegurar, ¿no? Porque yo soy contratista, aún, digo aún porque bueno, espero que en algún momento pueda ser de plantas, ya de planta, entonces correcto. sí. Y bueno, y este año estoy trabajando con un centro que no había trabajado y pues es muy, muy, muy diferente este centro, muy ¿Y, es- diferente. y estás desde Bogotá? No, imagínate que, bueno, el año pasado, pues por el tema de salud de mi madre, porque yo estaba trabajando en el Valle, y pues, el año pasado, por temas de salud de mi madre, me vine para esta zona, porque mi mamá es de Bogotá y mi madre tiene su casa en Bogotá. Pero entonces estuvimos con mi madre unos meses allá en La Calera, y bueno, pero ya mi madre pues estaba en este momento en manos de otras hermanas, pero igualmente la idea era estar con ella. Entonces por eso yo apliqué a una convocatoria en Cundinamarca y me quedé en Cundinamarca, pero no me ha gustado porque este centro es muy distinto. Sí, me fue necesario desplazarme para otro municipio del cual yo no tenía conocimiento. Es un municipio muy, muy, muy pequeñito que se llama Ubalá, que hace parte del conjunto de municipios que están alrededor de la represa del Guavio. Esto se Ok, llama la provincia Guavio. Entonces estoy aquí impartiendo presencialmente a un grupo de chicos, pero también estoy con la virtualidad. Entonces, sí hay mucho trabajito y bueno, la parte administrativa, no sé, están como, no sé si es que la están reestructurando o qué es lo que pasa, pero pues esa parte está como en construcción, diría yo. ok. Eso te cuento. Bueno, Natacha, qué bueno saludarte. Pues dimos a espera, ya son las 9:04, de 4 minutos, mientras pronto se conectarán más compañeros. Veo que no, generalmente en este bus sí se conectan más compañeros, pero entonces pues damos inicio. Básicamente en este VAP lo que quiero mostrarles es como ya, como cerrar, darle un cierre, reforzando efectivamente la actividad 2, que es la que acaba de finalizar, y asimismo, mirar qué dudas tienen con respecto a la actividad 3, que es la que están presentando actualmente, y reforzarles también un poco de manera anticipada, pues porque la actividad 3 está todavía vigente, que estaría cerrando este domingo. Entonces voy a iniciar con la actividad 2, que efectivamente hacía referencia. Voy aquí a compartir un poco la pantalla. Aquí estamos, listo, ahora sí, comparto aquí pantalla. Listo, entonces en la actividad 2, que hace referencia al gerente de proyectos y las herramientas informáticas, pues básicamente era cómo poder establecer esa importancia que tiene el gerente de proyectos con la utilización de estas herramientas, el por qué, en qué nos puede ayudar para el desarrollo de la profesión y cuáles son esas diferentes herramientas y artefactos tecnológicos que pueden estar apoyando efectivamente en la gestión de proyectos. Aquí hay algo que quiero aclarar, y es que todo esto debíamos llevarlo efectivamente al entorno colaborativo de discusión, donde efectivamente todos efectivamente participaron allí sin problema, pero también debíamos llevar a la actividad 2, debíamos llevar un PDF realizando un metefacto conceptual y subirlo con normas APA. Aquí encontré muchas falencias. Algunos
sí realizaron el metefacto conceptual, otros no, algunos hicieron las normas APA, otros no. Algunos lo que hicieron fue tomar, digamos, un pantallazo de lo que indicaban allá en el foro colaborativo y lo subieron al PDF o colocaron nuevamente el texto allí de corrido y no, se trataba, digamos, que la actividad tenía un mix de lo que yo estaba haciendo efectivamente el foro, pero también respecto a esa consulta y respecto a esta temática, pues llevar esos conceptos a un metefacto conceptual y todo manejado con normas APA. Entonces, ya ahorita voy a andar un poco más en ello. Aquí básicamente ya para reforzar lo que corresponde a esta actividad, lo que quiero comentarles es que la importancia que debemos tener en cuenta es que ejecutar los proyectos sin una buena herramienta informática no nos va a permitir tener el máximo potencial en una correcta implementación de los mismos. Entonces, definitivamente, sí es importante la utilización de estas herramientas informáticas. La gerencia de proyectos ha demostrado entonces esas facilidades, y digámoslo así, beneficios que genera la incorporación de herramientas informáticas para el desarrollo de la misma. La gerencia de proyectos y las herramientas informáticas deben estar así. Deben estar totalmente de la mano, deben estar totalmente sincronizadas, pues para poder llevar a cabo de la mejor manera una correcta implementación de proyectos, dándole orden, dándole sentido, dándole coherencia, dándole cohesión, que a su vez vislumbra, pues por supuesto, el éxito de cualquier proyecto en su consecución como tal. Encontramos entonces que en la actualidad, pues las organizaciones están enfrentando a una sociedad compleja, una sociedad ya muy ambigua, muy compleja, donde el entorno laboral y también el entorno social, por supuesto, viene cambiando constantemente. Se evidencia la necesidad de poder adaptar e implementar nuevas herramientas informáticas que ayuden a mejorar la complejidad que exige el mercado. La ciencia y la tecnología, de hecho, nos están ofreciendo herramientas que pueden apoyar a la gestión de proyectos, enfrentando entonces una situación sin precedentes. Es necesario entonces actualizar la forma de cómo se están abordando los problemas en el pleno siglo XXI que estamos, implementando programas de software para la gerencia de proyectos y pues que cada organización busque efectivamente ser altamente competitiva en el mercado, ya que se encuentran con proyectos que al concretarlos, digámoslo que de una manera oportuna, porque efectivamente un proyecto debo sacarlo adelante de una manera oportuna y una manera eficaz, pues así les permita estar cumpliendo con su objetivo o el objeto social principal de la empresa. Según la norma, trayendo aquí a colación un poco también el tema de las normas, pues tenemos una norma que es la ISO 21500. De hecho, recuerdo que sobre esta había una pregunta ya en la actividad uno del cuestionario de diagnóstico de presaberes. Pues esta norma ISO 21500 define el proyecto como un conjunto único de procesos que consta de actividades ordenadas y controladas con fechas de inicio y fechas de fin, que se deben llevar a cabo precisamente para lograr esos objetivos del proyecto. Hay entonces varias herramientas de administración de proyectos que están disponibles, que nos pueden ayudar al negocio a administrar recursos, a administrar costos de control, administrar costos del mismo proyecto como tal, y que nos va a ayudar incluso también a comunicarnos eficazmente con varios miembros del equipo y pues medir el progreso de un proyecto determinado. Entonces, básicamente que con esto, pues como que concluyo y refuerzo esa parte de que debemos tener en cuenta el por qué efectivamente como gerente de proyectos, sí, requiero tener manejo de herramientas informáticas, el por qué estas herramientas sí toman bastante importancia efectivamente para la ejecución de proyectos, el por qué desde mi profesión debo tener el conocimiento no solamente teórico, sino práctico en el manejo de por lo menos alguna de ellas y que efectivamente pues en el momento que esté liderando un proyecto o gerenciando, digamos como tal, un proyecto, pues tengamos la claridad. Si no estoy utilizando directamente la herramienta y de pronto esa actividad está delegada en otra persona,
tengamos claridad de lo que está haciendo esa otra persona en el manejo de esa herramienta. Si yo no la manejo directamente, pero la delego, pues tener conocimiento de lo que acabo de delegar. Entonces, por eso es importantísimo. Y no sé si hasta aquí tengas de pronto alguna pregunta. Eh, Aló. de mi parte, hasta ahí vamos bien, Juan Carlos, Ok, gracias. gracias Natacha. Marta Yolanda, Jaime, buenos días, bienvenido, bienvenida y bienvenido. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a a lo que acabo de expresar? Buenos días, profesor. Buenos días, No, Jaime, no ¿cómo tengo, estás? bien, no tengo preguntas, solamente que veo como una diferencia entre lo que muestra el Project Libre y la parte de que nos dio como ayuda de MS Project, como el tutor de Project. Hay como una Ok, diferencia de las pantallas, los pantallazos que muestra. claro que sí, efectivamente hay una diferencia porque lo que les había comentado, hago aquí un paréntesis aprovechando y una vez doy respuesta a lo que tú acabas de mencionar, Jaime. ¿Qué es lo que sucede? Efectivamente íbamos a manejar directamente Project Professional, Microsoft MS Project Professional, que es lo que yo les manifesté de las licencias que tenemos en la universidad, pero por problemas técnicos que presentaron las licencias, no se pudo trabajar directamente sobre estas. A raíz de ello, pues precisamente para no hacerles comprar a ustedes una licencia, porque estas licencias tienen un costo, entonces es donde la universidad nos autorizó el manejo de Project Libre, que de hecho en el EVA que dimos el sábado anterior, les comentaba efectivamente que hay unas mínimas diferencias entre el Project Libre y el Project Profesional. Sin embargo, a pesar de que hay unas diferencias, al mismo tiempo son muy similares, que me permite, si yo logro manejar el Project Libre, en el momento que le instale a mi equipo la licencia adecuada del Project Profesional, me voy a poder acoplar inmediatamente sin ningún inconveniente porque pues esas diferencias digamos que son mínimas, que era precisamente lo que había explicado también en el EVAC del sábado. Bueno, entonces sí fui claro, Jaime. Sí, señor, muchas gracias. Ok, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, entonces, continuando, de hecho, precisamente ahí ya les coloqué también una herramienta, un PDF de Project Libre, para que empiecen también a guiarse efectivamente con ese PDF, ahí mismo en el material de apoyo, para poder ya tener más de la mano el manejo del Project Libre, que es el que vamos a estar utilizando. Bueno, entonces, continuando, venía comentándoles al inicio que se están dando dificultades en el manejo de lo que son los mentefactos y en el manejo de las normas APA. Cuando nosotros hablamos de los mentefactos conceptuales, pues básicamente es el diseño de mapas conceptuales, organizadores gráficos, cuadros sinópticos, mapas mentales, ¿sí? Digamos que todo eso tiene un símil. Y muchos lo que hicieron fue simplemente transcribir información en el PDF o coger pantallazos de lo que escribieron en el foro, cogieron pantallazos, los pegaron, los subieron en el PDF y no realizaron el mentefacto. Ese por un lado. Entonces voy a mostrarles a continuación un video cortico referente precisamente al mentefacto conceptual. Permítame un segundo y lo volvemos a colocar. No, este no es el que quiero mostrarles. Denme un minuto, por favor. Bueno, mientras voy buscando el otro mentefacto conceptual que quiero mostrarles, les voy contando. Resulta que las normas APA no las están utilizando. En las normas APA tienen que tener en cuenta por lo menos las mínimas básicas. Y las mínimas básicas es el tener el tema de las márgenes, el tema del tamaño de letra, el tema del tipo de letra. Mm, lo básico que necesitamos es tener una portada
tener el cuerpo del trabajo, que para este caso el cuerpo del trabajo es el mentefacto conceptual. Luego vienen unas conclusiones y unos referentes bibliográficos. ¿Por qué referentes bibliográficos? Porque pues hay consultas que ustedes tuvieron que realizar a través de diferentes textos, ya sea desde el mismo material de apoyo, material de estudio que les brinda la universidad y consultas que tenían que estar ustedes también realizando de otros referentes bibliográficos como tal. Entonces es importantísimo que tengan en cuenta eso. Ahora, ¿qué sucede también? Pasa que cuando ustedes están haciendo una consulta a través de un libro, y muchas veces nos traemos a colación, digamos, un párrafo de este, no lo citan. Y si no lo citan, es como si el texto fuera de vocabulario y de idea propia de ustedes, y eso es plagio. Entonces, por eso la importancia que cuando lo que yo estoy indicando allá no es un texto mío directamente, no es una idea mía directamente, no es mi vocabulario propio, sino que es un texto que traje de un libro o que traje de alguna página de internet o algo, tengo que citarlo, indicar cuál es el autor del cual yo estoy citando efectivamente este párrafo que estoy trayendo y ya con mis palabras, pues obviamente estar obviamente también complementando la misma actividad, pues para que no se vaya a tomar efectivamente como plagio. Entonces, digamos que es como lo principal que nosotros tenemos que tener ahí en cuenta con respecto al tema de las normas APA. No sé si ahí tengan alguna inquietud con el manejo de esas normas. O sea, ahí solamente las estoy dando como lo principal, lo básico, lo que más necesitaríamos. Repito, portada, cuerpo del trabajo, perdón, introducción, me salté la introducción. Portada, introducción, cuerpo del trabajo, conclusiones, referentes bibliográficos, textos que no sean míos, citarlos. Tamaño de letra, tipo de letra, márgenes. Eso es como lo principal que necesitamos tener de manejo de las normas APA. Entonces, ahora sí voy a compartirles el video. Juan Carlos, el video se está viendo, pero no se está escuchando. Me dices que no se está escuchando No, sin embargo, pues ese fue el mismo enlace que tú dejaste en el material de apoyo del y material de apoyo. aquí en este chat también pues está ahí compartido, ¿cierto? Exactamente, sí, exactamente es el mismo, pero pues parece que no todos lo vieron porque como les digo, muchos no presentaron metefacto, sino que lo que hicieron fue escribir también texto de corrido. Pero me dices que no se está escuchando. A ver qué podrá hacer. No, aún no. A mí tampoco. Denme un minuto. Aquí está todo normal. Aquí está todo normal. Aquí doy otra revisadita.
Aquí todo se ve normal, 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 pero si ninguno me está escuchando, entonces es algo de pronto del video o el momento de compartir. Bueno, ahí fui yo el que lo puse en silencio. Entonces, yo lo voy a ir comentando mientras tanto. Cuando nosotros miramos entonces el mentefacto, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es el concepto principal. Ese concepto principal es donde vamos a empezar a ordenar aquí de manera directa qué es lo que tiene que ver efectivamente con ese concepto. Aquello que no y quiera traerlo a colación es lo que voy a tener en cuenta efectivamente como una exclusión, es decir, algo que difiere como tal, digamos, de este concepto, y aquí es donde empiezo a atar todo lo referente a este concepto. Esta exclusión no es necesaria, digamos, hacerla, pero lo principal efectivamente es tener claro con este concepto principal, mirando entonces todo lo demás que voy atando allí. Entonces aquí vamos a mirar, voy a adelantar un poco, por ejemplo, acá con el tema de, digamos, del gato, entonces empezamos a traer información acerca de lo que tiene que ver con el gato. Entonces aquí me muestra que el gato, bueno, son felinos, que hay diferentes tipos de razas de gato. Aquí mencionamos algunas razas de gato, donde encontramos que el uso que le da el hombre es como de uso doméstico, donde encontramos características del gato, que es un mamífero, que es de tamaño pequeño, que su cuerpo es flexible, ¿sí? Entonces aquí yo puedo entrar a ahondar muchas cosas, muchas características de lo que refiere, digamos, al gato. Entonces, en el caso de la consulta que nosotros estábamos haciendo, que corresponde a esas herramientas informáticas, pues efectivamente es traer a colación, por eso hablamos de mentefacto, por eso hablamos de mapa mental o mapa conceptual, donde a través de términos yo empiezo a unificar absolutamente todo y poder tener, con base en todas esas características, tener claridad de qué son las herramientas informáticas, para qué sirven las herramientas informáticas, el por qué son importantes las herramientas informáticas, en qué se utilizan las herramientas informáticas, simplemente con ver ese mapa conceptual o ese mentefacto, voy a poder extractar absolutamente toda esa información. Entonces aquí básicamente pues nos estaban en el video dando este ejemplo, pero entonces para que lo tengan muy presente, recuerden que en el material de apoyo que yo les di, para que lo puedan nuevamente escuchar, está también este mismo video allí. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? De mi parte no, Juan. Ok, perfecto. Muchas gracias. Listo, entonces ahora sí vamos a entrar eso con respecto a la actividad 2. Entonces ya le damos ahí cierre. Y con respecto a la actividad 3, que es la que estamos elaborando en este momento, voy nuevamente aquí a compartir y vamos a mirar entonces acá. La actividad 3, que es la que estamos haciendo en este momento, recuerden que deben hacer lectura de herramientas informáticas de la gestión de proyectos, que es la guía 1 que se encuentra en conocer. Entonces, cuando ustedes van efectivamente aquí a conocer, Perdona, señora, creo que estabas revisando la 2 ahí en el Excel. ay, gracias. Entonces ahí, sí, ok. Aquí, sí, gracias. Exacto, sí, gracias, gracias, muy amable. Aquí, perfecto. Estamos hablando del texto guía 2 Software Microsoft Office Project, que se encuentra en Aprender. Entonces, en el material de estudio, nos dice que en Aprender, aquí tenemos el material de estudio, entramos a Aprender, y nos dice que el software Microsoft Office Project, el texto guía que tenemos acá es cortico, dice que son solamente 15 páginas. Con base entonces en este texto que tenemos acá, y no solamente en este texto, sino también consultas adicionales que ustedes efectivamente realicen, van entonces a consultar
sobre las fases de un proyecto, la configuración requerida para diseñar una Gantt, es decir, configurar un horario laboral, una lista de tareas, subtareas, crear tareas predecesoras, el equipo de trabajo, asignación de recursos, crear la línea base del plan de proyecto, guardar la carta de Gantt o el diagrama de Gantt en Project Server y sobre la generación de reportes. Lo mismo, llevar la consulta PDF y subirlo al módulo de la actividad 3. Todo documento debe estar en norma ZAPA. Y esta actividad es ya esa apertura a la parte práctica que vamos a estar realizando en el segundo corte. En este primer corte es como tener claro todos esos conceptos y el tener ese conocimiento teórico de Project. En este caso, pues Project Libre, que es el que vamos a estar efectivamente utilizando. Y a partir del segundo corte, que es la actividad ya para la otra semana, ya empezamos efectivamente con estos temas ya práctico como tal. Entonces, dentro de esta consulta que están haciendo ustedes actualmente para el entregable de este domingo, antes de entrar yo a reforzar, primero pregunto qué dudas tienen al respecto. ¿Cómo van con el avance de la actividad? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué quieren comentar? Bueno, pues de mi parte, este es un trabajo colaborativo, sin embargo, por temas muy demandantes laborales, no me es posible ahorita trabajar en equipo, ¿sí? Entonces, yo he venido avanzando en esta actividad 3 y quisiera saber si el avance es el correcto. Yo para esta actividad he estado utilizando la guía 1 porque nos piden las fases del proyecto que están en la actividad, en la guía 1, y he estado utilizando la guía 2 también. Entonces, quería saber si te podía compartir los avances y si es lo correcto lo que estoy haciendo. Ok, listo, Natacha. Entonces no te veo para que nos muestres, entonces, por favor, también para que te podamos ver. Por un lado, ok, Lo que, no tengo mm, inconveniente en que estés presentando, digamos, esta actividad que es colaborativa, la 3, que las estés presentando individual. Sin embargo, te recomiendo para el segundo corte, trata de hacerte por lo menos con otro compañero. Si logras unirte a ese grupo de 5, pues súper, pero trata por lo menos de lograr hacerlo con alguien más, porque digamos que no es difícil, no es imposible de hacerlo, pero siempre son actividades que son un poco dispendiosas, donde el hacerlo solo, pues precisamente por tantas actividades que todos tienen, les puede estar costando, digamos, un poco más. Entonces te recomiendo que para el segundo corte, ya que entramos con esa actividad práctica, logres hacerlo de manera colaborativa. listo. Listo, Eh, adelante, Natacha. Entonces, queremos pero no me escucharte. permite compartir, pues estoy tratando de compartir aquí el documento, pero no me lo permite. No me da la opción de compartir. En la parte No superior sé si te lo derecha, envío al lado, por... al lado de salir está la opción Sí, de comparte. ¿No está habilitada? sí, pero no está habilitado. A ver, yo aquí miro Lo rápidamente. otro es, si te lo envío por el WhatsApp y tú lo proyectas. Sí, dale, envíamelo entonces y yo lo proyecto. Ya. Marta Yolanda y Jaime, ¿tienen alguna pregunta con respecto a la actividad que están realizando, esta actividad 3? Hasta ahora no, de parte mía no, profesor. Perfecto, Jaime, gracias. Buenos días. No, profe, yo la verdad hasta ahora estoy leyendo y mirando, todavía no he iniciado con el grupo el trabajo. Ok, Marta Yolanda, gracias. ¿Ya me la enviaste, Natacha? Mm, ya, ya te lo acabo de enviar. Ok, entonces permíteme, aquí lo abro.
aquí ya regreso. Listo, me dicen por favor si lo están viendo. Sí, señor. Ok, gracias. Listo, entonces aquí nos estás mostrando, ok, la tabla de contenido, lo que les estaba comentando, la introducción. Este sería el cuerpo del trabajo, las fases del proyecto, la configuración requerida, la generación de reportes, conclusión, referencias, digamos que efectivamente lo que les estaba precisamente mencionando respecto al tema de las normas APA. La lista de figuras, porque estás haciendo efectivamente una figura. Aquí Pues no, básicamente, todavía no. No creo que aparezca ninguna figura, ok, pero pues la tenía allí por opcional. ok, como para ir mirando entonces el avance, listo. Aquí la introducción. Hablas de quién es el gerente de proyecto, de que existe efectivamente una herramientas para el desarrollo de las diferentes fases de los proyectos. Aquí mencionas de que una de ellas es Perdóname un efectivamente, segundito. señora, ¿quieres mostrar dónde quieres que pare? Pues, perdóname un segundito, por favor. Era aquí. Mm, Puedes, puedes continuar, ¿Dónde? gracias. Ok, Al listo. primero. Aquí, fases de un proyecto. Ujú. Listo, entonces, en las fases de un proyecto, aquí nos estás mostrando qué es un proyecto. Efectivamente, esto es un proyecto. Debemos responder un proyecto es cuando nosotros identificamos una problemática y de manera inteligente debemos darle solución a esa problemática, punto. Eso es, digamos, que básicamente lo que es un proyecto. Pero más allá Perdóname, de eso, Carlos. señora, Ahí yo no sé si tú tienes el EVAP anterior, lo tienes en YouTube, ¿cierto? Entonces, correcto. de ahí yo he tomado pues bastantes apartes que tú tienes en el video, entonces no sé si la forma correcta de citarte es allí, pues ya te tengo en las referencias con el Sí, video y si la forma correcta de citarte allí es es así. correcto, exacto, que es precisamente lo que hablaba ahora de las normas APA. Si yo traigo un texto que no es mío, debo citar el autor. Y efectivamente así es como se cita. O sea, viene el párrafo. Y después del párrafo viene entonces el autor y el año. ¿Sí? Esta lo está Bueno, citando en este caso de manera correcta. es primero, y después viene el párrafo entre comillas, por lo que no es mayor de 40. Exacto, correcto, así es. Sí, está correcto. Entonces viene luego lo que hace referencia a las fases del ciclo de vida de un proyecto. Entonces, aquí yo quiero irles comentando algo. Resulta que ustedes de pronto ya han visto formulación de proyectos, conmigo están viendo evaluación de proyectos, algunos ya vieron, ya sea conmigo con otro docente, metodología marcológico. A lo que quiero hacer relación es que todas las asignaturas que tengan que ver con proyectos, ustedes siempre se van a encontrar con ese refuerzo de lo que es un proyecto y las fases del ciclo de vida de un proyecto. Cada una de estas asignaturas siempre se van a encontrar con estas mismas dos, porque es importantísimo que tengamos súper claro y tengamos muy reforzado efectivamente lo que es un proyecto y cuáles son las fases de ese ciclo de vida de un proyecto. Estas fases, si ustedes desean, recuerden que hay que hacer, digamos, un mentefacto conceptual. Aquí todo está en texto, ya vamos a mirar más adelante si aparte del texto hay un mentefacto conceptual, que así también lo entregaron muchos la actividad anterior. Había texto de corrido como lo estamos viendo, pero también estaba el mentefacto conceptual, digamos, que ayuda a complementar absolutamente todo. Entonces, esta parte también la pueden manejar con una imagen para tener en cuenta estas fases del proyecto, que efectivamente son el inicio, que es donde nosotros identificamos esa problemática. Luego viene la planificación, que es donde establecemos, listo, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué recursos se necesitan. Esos recursos son quién en temas de recurso humano y con qué el tema de recursos ya materiales y recursos financieros. Aquí es donde nosotros tenemos que diseñar el presupuesto, donde tenemos que diseñar el cronograma, en esta parte de la planificación o planeación. Luego viene la fase de la ejecución,
Es cuando yo ya pongo en marcha efectivamente o ejecuto lo que se ha planeado y viene luego una fase que es la cuarta fase que es de monitoreo, control o seguimiento. Esta fase de monitoreo, control y seguimiento no es que la voy a dejar de cuarta, casi que de última, sino que tiene que ir paralela con la fase de ejecución. Me parece interesante la manera en que efectivamente tú lo estás aquí separando, porque aunque es una cuarta fase, al mismo tiempo va atada a la fase de ejecución, porque es donde yo tengo que estar constantemente revisando si lo que estoy ejecutando está siendo acorde con lo que he planificado. Sí, sí, voy a la última fase, que es la fase de cierre. Si no, entonces tengo que regresarme a la fase de planeación, mirar qué ajustes tengo que hacer a través de un documento llamado control de cambios, que es donde debe quedar todo plasmado efectivamente cuáles son las modificaciones, ajustes que debo hacer y procedo nuevamente a ejecutar y a seguir otra vez haciendo control y seguimiento. Aquí, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros? En esta fase de ejecución, entre más rápido me equivoque, mucho mejor. Eso es lo que nosotros buscamos en un proyecto, equivocarme lo más rápido posible. Porque si yo me demoro en equivocarme, cuando ya vaya el tema muy adelante e identifico que hay una equivocación, ya se ha perdido mucho tiempo y el perder tiempo también va directamente ligado a pérdida de recursos económicos, de dinero. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Efectivamente, aquí tenemos las fases del proyecto. Luego viene la configuración requerida para diseñar una Gantt. En los mismos textos, en las guías, digamos que están allí en el material de estudio de la misma universidad, en las consultas, guías adicionales que ustedes hagan, en los mismos PDF que yo les he colocado dentro del módulo de material de apoyo, ustedes pueden encontrar efectivamente las respuestas a esto, a la configuración requerida no solamente para diseñar una Gantt, sino de cada uno de los procesos que contiene efectivamente el project, independientemente de que sea el project profesional o el project libre. Finalmente, son las mismas configuraciones que efectivamente se requieren. Entonces aquí ya nos dicen qué es una Gantt, la configuración efectivamente de las tareas, viene entonces lo que corresponde al proyecto, Perdóname, viene, claro, perdóname, Juan adelante. Carlos, para este segundo punto, pues yo he tomado nuevamente el EVAP tuyo, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, nos comentabas la corrección al diagnóstico, la prueba diagnóstica, entonces de allí tomé bastante también y tomé de esta guía número 2, que está en material de estudio de apoyo, ya no recuerdo. Entonces, Exacto. allí, con base en ello pero fui como cada parte, fui alimentándola con el EVAP, o sea, tomé las partes del documento, del PDF, y las fui alimentando con los comentarios que tú hiciste en el EVAP. Ok, consultas adicionales también de otros recursos hiciste. Para este segundo punto, no. No. Ok, es importante que lo complementes. Digamos que lo que tienes está bien, porque pues finalmente estás tomando, digamos, esos recursos, porque igual no tienen ustedes que investigar nada, todo está investigado. Son consultas que efectivamente deben realizar. Y para hacer este tipo de consultas, pues por supuesto, se deben guiar con referentes bibliográficos, que para eso efectivamente estás trayendo aquí a colación los autores correspondientes. Pero sí es importante que también te guíes no solamente de lo mío, porque pues soy quien directamente les estoy, digamos, orientando y acompañando en esta asignatura, sino que también puedas tener otros referentes bibliográficos adicionales. Generación de reportes. Listo, aquí tenemos Aquí, entonces la generación de reportes. Aquí falta complementar. Aquí sí falta complementar el tema de generación de reportes. Y luego no, viene la pues eso no. conclusión. Aquí falta complementar las conclusiones.
Y los referentes bibliográficos, ok, aquí tienes un referente, aquí tienes otro, aquí tienes otro, aquí tienes otro, aquí tienes, sí, efectivamente aquí tienes varios referentes bibliográficos que efectivamente como lo acabo de indicar. Pero sí veo que falta todavía complementar conclusiones y falta todavía complementar el tema de la Mm, generación de reportes sí, y te falta el aquí te quiero mentefacto preguntar. conceptual. De este tenemos que hacer un mentefacto. Aquí voy a No. regresarme acá. Y dice, o no, espérame a ver si yo soy el que estoy equivocado. No, Debe llevar su consulta a un PDF y subirlo al módulo todo. Ah, no. no, exactamente no. El mentefacto era solamente en la actividad 2. En la actividad 3 ya no aplica mentefacto conceptual. Si tienes toda la razón. Ahí no aplica mentefacto y ya de la actividad 4 en adelante ya empezamos es con el desarrollo ya práctico. O sea, el segundo corte ya es netamente práctico. Sí, efectivamente Ujú. no hay que subir mentefacto, es solamente complementar efectivamente el documento que tienes. Bueno, de este tercer punto yo te quiero preguntar algo, generación de reportes. Entonces, pues ahí he estado como tratando de revisar, es parte de seguimiento en la guía 2, ¿cierto? Que si entiendo así como abuelo de pájaro, sería esa parte del seguimiento del PDF sería la que me serviría para responder a esta generación de reportes. Ujú, Y sí, sí, y exactamente. esa generación de reportes, pues, a ver, yo ahí tengo en ese párrafo de inicio de este tercer punto, ¿qué se hizo? Yo digo, bueno, una vez se haya alimentado el software con la información de tareas, pues estos puntos que cito, los cito con base en la guía 2, ¿no? Para tener como un referente y no una cantidad de referentes, porque de pronto esto puede dar paso como a una confusión. A Entonces confusión, digo, una vez se exactamente. haya alimentado, ujú, una vez se haya alimentado el software con la información de tareas, proyecto, que hace referencia, pues aquí pongo entre paréntesis horarios porque pues si son como esas tareas, ¿verdad? Y posteriormente se pasa a la etapa de proyecto, que es donde yo le voy a dar a cada tarea eh, un vínculo entre ellas, Ujú, es decir, si tiene las subtareas, si están las exacto. predecesoras o Y no la lo asignación están. de Y recursos. acá la asignación, y en ese Ujú, proyecto, si entiendo yo bien, es cuando yo también eh, le doy unas fechas a cada una de esas tareas, ¿cierto? Y en recursos, que es el siguiente punto, asocio las tareas a los recursos, ¿sí? Si entiendo bien. exactamente, sí. Efectivamente así es. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es, primero, digamos, yo creo efectivamente esa línea base y esa parte principal y guardar efectivamente el proyecto que voy a realizar, ¿sí? Digamos, lo que yo voy a hacer, primero efectivamente debo guardarlo. Luego, ¿qué Ok, hago? es, Ah, bueno, luego el siguiente paso es entrar a hacer esa configuración de los horarios. Bueno, vamos a trabajar de lunes a viernes o vamos a trabajar también domingos y festivos. Vamos a trabajar horario normal de oficina de 8 horas diarias de lunes a viernes para un total de 40 horas a la semana y no 48 o 45. Es lo primero que efectivamente nosotros entramos a configurar, esa parte de los horarios. Luego de tener esta configuración, ahí sí vengo a hacer la configuración de las tareas. ¿Cuál es la tarea principal? ¿Cuáles son las subtareas? ¿Cuáles son esos hitos? ¿Cuáles son esas tareas repetitivas que de pronto tengo que estar también realizando? Pero luego de configurar también las tareas, tengo que vincularlas. Y cuando hablamos de vincularlas es cuál es predecesora de cuál es antecesora de cuál no necesita ser ni predecesora ni antecesora de ninguna. Luego de tener esto, tengo que hacer una asignación de recursos y de costos. Y después de tener esa asignación de recursos y de costos, vuelvo a las tareas
y a cada tarea le asigno un recurso que previamente tuve que haber asignado. O sea, yo no puedo, si me estoy haciendo entender para darles claridad, yo no puedo coger una tarea y una vez dentro de esa tarea vengo y le voy a indicar cuál es el recurso. No, yo lo que voy a hacer es, primero, cuáles son las tareas que necesito hacer y cuánto tiempo me voy a demorar para hacer cada una de esas tareas, cuántos días, generalmente, digamos, cuántos días y cuáles son predecesoras de cuáles. Y luego viene un ítem de recursos en donde yo entro a generar cuáles son todos los recursos que necesito, sin atarlos a las tareas, simplemente los recursos que necesito. Ah, voy a trabajar con Julano, con Sutano, con Sutano, con Sutano. ¿Qué horarios? En este horario, en este horario, en este horario, en este horario, porque los horarios ya los definí previamente. Y tengo que indicar también los costos. Ah, ¿cuánto lo voy a pagar? Ah, bueno, le voy a pagar el salario mínimo a cada uno. A cada uno debo indicarle cuál es el valor del salario mínimo. Entonces, genero todo el listado de todos los recursos que necesito, tanto recursos humanos como recursos de materiales. Porque también, bueno, en material voy a necesitar 3 computadoras. ¿Y cuánto me valen las 3 computadoras? Entonces, yo asigno recursos humanos y no humanos y una de los costos para todos los recursos. Entonces, por un lado, ya asigné el horario, por otro lado, ya asigné solamente qué tareas voy a hacer, cuáles son predecesoras de cuáles y cuánto tiempo me voy a demorar con cada tarea. Y por otro lado, lo que voy a hacer es, por otro lado, lo que ya voy a entrar a hacer es lo que corresponde a solo recursos, a listar todos los recursos. Luego ahí sí ya empiezo a atarlos. Después de tener todos los recursos, vuelvo a las tareas y ahí sí ya miro esta tarea que debo hacer. Voy y miro, ahí sí ya habilito los recursos y me va a mostrar todos los recursos que tengo disponibles para así yo poder entrar a seleccionar qué recurso es el que necesito que me haga esa tarea. Entonces, digamos que ese es el orden y la configuración que efectivamente le voy dando. Entonces ya cuando tengo ya todo, ya se me va armando el diagrama de Gantt. Y al final es donde hago la generación de esos reportes, esos informes. Esos reportes, esos informes, pues es lo que me va a permitir efectivamente, digamos que hacer un seguimiento y al poder tener efectivamente ese seguimiento, pues voy a poder tener un mejor y un mayor control sobre el proyecto y sobre la utilización de los recursos mismos que se estén como tal llevando allí a cabo. Entonces, por eso es que ahí es donde va muy atado. Permítame, voy aquí a compartirles un momento. Nuevamente aquí la pantalla. Aquí. Esto, recuerden que es parte de un video que les mostré el sábado anterior en el EVAC, donde nuevamente nos muestran cuáles efectivamente las fases o el ciclo de vida de un proyecto. El inicio, la planificación, la ejecución. Mientras yo planifico y ejecuto, debo ir haciendo monitoreo, control y seguimiento, y luego viene el cierre. Y donde nos muestran que debo iniciar primero con el proyecto, que debo asignar las tareas, que debo asignar los recursos, que debo atar todas estas asignaciones de recursos a las tareas, que luego debo estar haciendo control y seguimiento, y que finalmente debo generar esos informes, que es esta comunicación de información. Entonces, básicamente, este es el ciclo que yo debo tener en cuenta. Fíjense que en el project, lo que yo estoy haciendo, estoy llevando a cabo todo el mismo ciclo que debe contener como tal un proyecto. Todas las fases que debe contener, aquí las estoy haciendo. ¿Debo tener un inicio? Claro que sí. ¿Debo tener una planificación? Claro que sí. ¿Debo tener una ejecución? Claro que sí. ¿Debo tener un control, monitoreo y seguimiento? Claro que sí. Y finalmente, ¿debo darle un cierre? Claro que sí. Entonces, es lo que nos está efectivamente mostrando acá. Entonces, digamos que para complementar esta parte que corresponde a comunicación de información, que es esa generación, digamos, de reportes, pues ustedes también se pueden estar apoyando, digamos, con videos, se pueden estar apoyando efectivamente con los mismos textos que tenemos allí de material de apoyo, material de ayuda, para reforzar, digamos, un poco más y complementar, digamos, esa parte que corresponde a generación de reportes en temas de
consulta teórica, porque ya luego en el segundo corte es donde vamos a concentrarnos netamente en la parte práctica. No sé si fui claro, ¿tienen de pronto alguna duda más, algo que quieran complementar? Aló. Pues de mi parte, bueno, sí, con la imagen que tú nos presentas, pues si entiendo bien, listo, pues hay que listar las tareas, hay que definir qué tipo de tarea es, ¿cierto? Eh, Digamos ya que en la siguiente, sí, dime, sigue, dígame, dime. continúa. Ya con base en el PDF y en la guía 2, entonces, ¿qué se me hizo? Después de la tarea viene lo que llaman ellos allá proyecto, que sería asignarle las fechas a cada una de esas tareas, ¿cierto? Y después, según el documento, vienen los recursos, que ya teniendo uno, pues esas fechas, esas tareas ya asignadas, pues se le asignan los recursos, si estoy, pues Correcto. siguiéndome también con el PDF, ¿verdad? Sí, Esos sí. seguimientos, ¿dónde porque los reportes, perdóname, los reportes, pues no se puede hacer un reporte final solamente, sino que debe haber una serie de reportes parciales para precisamente hacer unas correcciones oportunas. Claro, Pues, exacto. A esos raíz de, reportes parciales, ¿cómo se programan y en cuál de estas etapas yo programo un reporte? O no sé no, cómo configurar. exacto. Listo, entonces dos cosas puntuales para ir cerrando, porque a las 10 en punto entro a clase. Para ir cerrando, Ok. tenemos aquí entonces dos cosas puntuales. Uno, tú acabas de mencionar la asignación de las fechas a las tareas. A las tareas no les asigno fechas. A las tareas les asigno es cuántos días requiero para hacer esa tarea. El sistema automáticamente me va a generar la fecha porque desde la configuración inicial yo ya tengo la claridad cuándo inicia o cuándo inicia o cuándo finaliza mi proyecto. Yo no tengo opción de darle las dos al mismo tiempo, inicio y fin, no. O cuándo inicia y a partir de ahí empiece a contarme efectivamente los días que voy a necesitar. Entonces, si yo le digo, inicio hoy 27 de abril y esta primer tarea yo lo voy a colocar que dura 3 días, le coloco número de días 3, él automáticamente me coloca que es 27, 28 y 29 de abril. Ya él automáticamente me muestra hasta dónde va la ejecución de esta primera tarea. Yo no le indico la fecha, le indico la cantidad de días. Y con base en la fecha inicial programada, el mismo sistema empieza a hacer el cálculo de esas fechas en que va iniciando y va terminando cada una de las actividades. Entonces, digamos, como para tener claridad en esta parte. Dos, con respecto a los reportes, yo no tengo opción de ir haciendo reportes de manera parcial. Es decir, asigno tareas y voy a generar un reporte. No, digamos que yo no tengo en ese reporte como tener la claridad que voy a comparar. O sea, asigné tareas, pero ¿y como qué reporte me va a indicar si esas tareas que asigné están bien o no? Él me puede generar simplemente un listado de cuáles son las tareas, pero ahí no me está mostrando, venga, ¿está bien o está mal? Entonces ahí efectivamente, digamos que no son necesarias hacer eso. ¿Qué es lo que hacemos? Por eso en un comienzo incluso yo les había indicado a ustedes al comienzo de esta asignatura y que está en la guía de actividades, está dividido en partes. Práctica 1, práctica 2, práctica 3, práctica 4, precisamente que me permita ir teniendo varios documentos diferenciados, de tal manera que si yo aquí identifico un error, no tenga que otra vez comenzar desde ceros, sino que pueda comenzarlo desde otro de los que haya tenido grabado anteriormente, que me permita de alguna manera poder tener efectivamente ese control a raíz de que no hay, digamos, con Project Libre, cómo poder estar generando esos reportes de manera temporal. Pero ya hacia el final, yo sí puedo ya
tener un reporte completo de un seguimiento absolutamente de todo, donde de manera gráfica, de manera ya textual, voy a poder tener un solo documento donde ya voy a poder hacer ese análisis visual y poder identificar, digamos, dónde estamos cerrando, qué nos hace falta, pero sin dejar de un lado, aunque periódicamente no esté generando reportes, sí debo estar constantemente haciendo control, seguimiento y monitoreo. ¿Y fui claro, Natasha? Sí, Juan Carlos, sí. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Alguna otra inquietud que tengan? No, profesor, ¿Ninguna? muchas gracias. Ok, parte no, no. entonces, si no hay más preguntas, gracias a ustedes por asistir. Entonces, Dios mediante este sábado que tenemos el EVAC, lo que hacemos es digamos, terminar de cerrar y de complementar lo que corresponde a la actividad 3 presente y una vez darle la apertura a la actividad 4, donde ya voy a poderles ya presentar cuál es el desarrollo de esa actividad que vamos a llevarlo a la parte práctica, donde ya les voy a decir, vea, las tareas a realizar son estas, los recursos son estos, los tiempos son estos, ya para proceder efectivamente a iniciar con esa parte práctica eh, desde el segundo corte que iniciaría la próxima semana. Entonces, nuevamente, gracias a todas y todos, mil bendiciones y que tengan un excelente día. Un abrazo fraternal. Hasta el sábado, Dios mediante. Listo, Juan Carlos, pues Gracias, muchas profe. gracias. Hasta luego. Muy clara y muy coherente tu presentación. Con muchísimo gusto. Listo, pues muchas gracias. Nos vemos Dios mediante el sábado, igual para Jaime y para Marta. Y Ok, Erika, qué pena. Gracias. Chao, Muchas gracias. chao. con mucho Tranquilo, gusto. tranquilo. Hasta Estoy luego. siempre presto para servirles. Tengan buen día. Ok, chao, chao. Chao.